Soy Alejandro Jaramillo Hoyos, coordinador de la Red de Liderazgo Educativo en la Fundación Empresarios por la Educación en Colombia. Les doy la bienvenida a esta conversación en línea con Ariel Rotondo, director del Instituto Superior José Manuel Estrada, ubicado en la localidad de Santa Teresa, provincia de Santa Fe, Argentina. Ariel, un saludo desde Colombia y un saludo a las otras personas que nos acompañan. Comencemos hablando de cómo es el entorno socioeconómico de esta institución educativa. La localidad tiene 3.500 habitantes, eh, un promedio de egresados de primaria a secundaria de entre 40 y 60 chicos. Y bueno, en ese momento cuando yo ingresé a la dirección se daba este fenómeno de que entre el 40 y el 60% de los egresados del nivel primario pasaban al nivel secundario y, como digo, todos ellos eran de un nivel socioeconómico medio alto. ¿Cómo ha sido su experiencia como directivo? ¿Cuáles son las problemáticas más sentidas en estas instituciones? En principio teníamos una serie de inconvenientes, principalmente tenían que ver con las trayectorias de los chicos dentro de la escuela. Eh, Llegamos al año 2010-2011 con el 30% de los chicos que egresaban en tiempo y forma, o sea que cumplían 5 años de escolaridad secundaria, ingresando el primer año y terminando a los 5 años la educación sin tener materias pendientes. Esto se elevaba ya al 50%, hablando de culminar sus estudios fuera de tiempo. O sea que la mitad de los chicos abandonaban o pasaban a otras escuelas sin saber cuál era realmente su destino a posteriori. Y por otro lado, en nuestra escuela, no sé cómo es allá en Colombia, pero bueno, aquí las escuelas tienen orientaciones, nuestra escuela es de orientación de economía y administración, y solamente el 14% de los egresados elegían continuar carreras ya superiores acordes a esta orientación. Así que también era una preocupación de nuestra parte. Sumado a ello, obviamente, todas las cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, mucho papeleo, burocracia, tareas del director abocadas mucho tiempo y mucha parte del tiempo que a lo mejor se podía dedicar a lo pedagógico, destinado a tareas administrativas. Así que bueno, estos 3 puntos eran los principales inconvenientes con los que estábamos atravesando en ese momento. ¿Cómo ha lidiado usted con esos inconvenientes? ¿Cuáles son las competencias que un directivo necesita como para bajar esa carga administrativa o poder dedicar más tiempo a lo pedagógico, a la generación de un ambiente escolar más saludable, a aspectos, digamos, de la vida escolar y pedagógica? Las dos cuestiones que estuvimos analizando desde el principio tenían que ver, por un lado, con la transparencia económica, administrativa y pedagógica, y por el otro lado, con un cambio de liderazgo, pasando a un liderazgo distribuido. En estos dos aspectos trabajamos. En el primero, que tiene que ver con la transparencia, lo que hicimos es diseñar todo lo que era administrativo, papeleo que tiene que ver con información redundante, digamos, calificaciones de los estudiantes, esto, trabajarlo en planillas escritas, impresas, pasarlo a otra sección en donde las calificaciones se pasaban a otras planillas, y así hasta llegar a la información final a las familias. Todas estas cuestiones fuimos de alguna manera trabajándolas en un software que fuimos desarrollando y que todavía seguimos desarrollando, comenzando en 2010 y terminando una primera etapa en 2015. Y por ese lado lo que habilitamos son una serie de eh, posibilidades para generar
tiempos y espacios dentro del establecimiento que nos permitió ir reuniéndonos, trabajando muchas de las problemáticas de las que estábamos hablando anteriormente y buscarle de alguna manera una salida a estas cuestiones. Así lo hicimos durante 5 años, desde 2010 al 2015, liberando, como digo, todo el trabajo administrativo y llegando a encargarnos directamente del trabajo pedagógico. En este momento, entonces, en el 2015, es cuando comenzamos a diseñar un nuevo formato de aprendizaje, eh, tratando de vincularnos directamente con la vocación de los chicos y con el desarrollo de un proyecto de vida de ellos. Así que bueno, estuvimos trabajando muchísimo en eso, todavía los seguimos haciendo, obviamente. Encontramos un modelo muy dinámico y, como decía, también transparente, porque este software lo fuimos adaptando también para el trabajo colaborativo, la información a las familias, y lo fuimos llevando a esto que nosotros llamamos un liderazgo distribuido, en donde cada uno en su rol es responsable de su propio aprendizaje. Digo aprendizaje porque también tanto yo como directivo, como los docentes y los estudiantes están en un proceso precisamente de aprendizaje colaborativo, nosotros decimos, en una escuela que aprende, todos enseñan, todos aprenden. Así que, bueno, de eso se trata, y como digo, nos apoyamos muchísimo en lo que en este software que nosotros creamos y que nos habilitó, como dije, mucho espacio y mucho tiempo para dedicarlo al trabajo pedagógico. Ariel, quería aprovechar para consultarte algo. Cuando vos venís con esta idea innovadora de reformar algunas cosas, de modificar, ves, hay cosas que necesitan cambio, ¿con qué resistencias te encontraste? Porque a veces cuando uno tiene esas ganas de cambiar cosas y a veces no todos tienen la misma energía que uno tiene, ¿cómo hiciste para, primero, cuáles fueron esas resistencias y cómo hiciste para lidiar con esas resistencias y poder seguir avanzando en tu proyecto, ¿no? Sí, bueno, eso fue el trabajo que realicé, podría decirlo casi en solitario, durante los primeros 5 años. Esto de analizar un montón de cuestiones que tienen que ver con la formación, especialmente los docentes. Digo, a ver, algunos puntos que yo fui viendo. Una formación docente en donde muchas veces se pone foco en a lo mejor criticar algunas cuestiones de los formatos escolares actuales, pero sin ofrecer las posibilidades de crear nuevos formatos y ir descubriendo nuevas formas de dar clases. Esto ya lo había advertido, creo que incluso Juan Carlos Tedesco con la educación colombiana, así que está muy relacionado con esto. Y digo, yo cuando estaba investigando esto, digo, y ahora que vino esto de Colombia, digo, que cuántas cosas en común deberíamos tener, a lo mejor todos los países de Latinoamérica. Después la convivencia entre estos nuevos docentes y aquellos que están a punto de retirarse, en donde las motivaciones son muy distintas. Por otro lado, es una cuestión que a mí me preocupaba mucho, y es que es la demanda de los docentes de una formación específica, si uno quiere, o sea, disciplinar. Muchas veces los docentes de matemática quieren que los formen en matemática, los docentes de historia quieren que los formen en historia, los docentes naturales quieren que los formen en naturales. Y sin embargo, la tendencia parece ser totalmente distinta. Es una formación pedagógica, más allá de los contenidos, digamos, y tiene que ver con esto de que el docente debe aprender a la par del estudiante sobre su disciplina. Lo que tiene que aprender mucho más también es cómo aprenden esos estudiantes y cómo trabajar con los formatos escolares para que ese aprendizaje sea mucho más redituable. En este sentido, en el ámbito empresario, que se habla mucho de esto del el método de aprendizaje 70-20-10, en donde el 70% es la práctica, el 20% es esto del feedback y la conversación, y un 10% solamente una formación tradicional, si uno se quiere. Esto quería yo llevarlo
al ámbito de lo que es nuestra escuela en este caso. Nunca pensamos que esto iba a trascender más allá de nuestra escuela. Y por el último, la última cuestión que me preocupaba era esto de que nosotros, yo no podía imaginarme en ese momento que una formación de un docente de 3 o 4 años podría servir para 30 años después de actividad. Entonces, estas cuestiones eran las que a mí me preocupaban. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Es tratar de ir moderando estas cuestiones antes de comenzar a aplicar la transformación pedagógica. Eso me llevó 5 años, ir concientizando a todos de que es necesaria una formación permanente, que los procesos de aprendizaje son cambiantes, y bueno, toda esta cuestión fue la que nos llevó, como digo, me llevó en un trabajo en solitario y que demandó realmente mucho esfuerzo. Tenemos una pregunta de Luz Yesenia, que trabaja acá en la Fundación Empresarios por la Educación, justamente con la red Reeduca, y su pregunta es sobre las transformaciones que ha logrado usted como directivo. Ella dice sobre estas transformaciones si puede identificar alguna en términos de aprendizajes que hayan hecho los estudiantes y cómo recibieron usted y el equipo docente este cambio en los estudiantes. Bueno, las transformaciones fueron realmente para nosotros sorpresivas y mucho más rápidas del que esperábamos. De este 30% del que hablaba antes, de hace ya 8 años, pasamos a un 0,6%. El año pasado, por ejemplo, uno solo de los estudiantes repitió, ninguno abandonó, y realmente los rendimientos pedagógicos en las pruebas a aprender, que es una evaluación que se hace anualmente a partir del Estado Nacional, del Ministerio de Educación de la Nación, nos ha dado niveles sobresalientes sobre las escuelas similares de la región, de la provincia, incluso de la nación. Así que estamos en eso muy, muy conformes, pero los cambios que no se pueden medir de esa forma fueron los que más nos sorprendieron. El regreso a la lectura, nosotros tenemos casi la totalidad de los estudiantes asociados a bibliotecas populares, donde ellos acceden a la lectura de una manera casi permanente. Tenemos también, hemos detectado una mejora, pero sustancial y muy notable en lo que es la argumentación, la autoconfianza. Nosotros participamos con los estudiantes dentro de esto del liderazgo distribuido. Participamos de clases magistrales en universidades, participamos de encuentros que tienen que ver con esto de la transformación educativa, así que todo esto que no se puede medir directamente, que tiene que ver con el clima escolar, son las cuestiones que más nos han sorprendido de alguna manera, porque no pensábamos que en tan poco tiempo podíamos obtener resultados tan destacables. Cuando usted nos dice que casi durante 5 años el cambio, esta transformación, la impulsó solo, me hace acordar que hay muchas organizaciones que trabajan con directivos en diferentes países de América Latina y su diagnóstico coincide la mayoría de las veces en que algo que sienten los directivos docentes es que están muy solos. ¿Cómo vive usted esa posibilidad de relacionarse con otros directivos y con otras instituciones para apoyar la gestión de la educación? Sí, de todas maneras, a ver, cuando uno habla de soledad en este caso, para encarar cambios, eh, para encarar transformaciones, uno está hablando de una soledad en el sentido de la toma de decisión, no en el trabajo que se va a llevar a cabo. A ver, como director he tenido primero, no sé si se puede decir la visión, pero sí esto de encontrar, hallar algunos referentes dentro de la institución, ya sea
en el cuerpo docente o en los propios estudiantes, con los cuales hemos trabajado al principio en esto, que hemos charlado previamente. Entonces esto de buscar aliados dentro de la institución creo que es una tarea fundamental del director para que las decisiones que se toman en soledad después se transmitan colaborativamente. Creo que esto es fundamental. O sea, y vuelvo a hablar sobre esto del liderazgo distribuido, esto de que las decisiones no partan de una sola persona, a pesar de que puedan haber sido pensadas, de alguna manera planeadas, que es lo que le corresponde al directivo también, pero sí comunicadas de una manera mucho más colaborativa. En línea con esto que estabas contando, te quería consultar con los cambios que estamos viviendo hoy como sociedad, con el avance que hay en cuanto a las tecnologías y todo lo que estamos viviendo, que va a niveles exponenciales. ¿Cómo hiciste o cómo lo manejás vos dentro de la escuela en varios aspectos? ¿Cómo atraviesa la tecnología la escuela? Uno, ya nos contaste en cuanto a lo que es la transparencia del ordenamiento de la gestión. Ahora, con respecto a los estudiantes y con respecto al aprovechamiento de las tecnologías para formar comunidades, ya sea con otros directores o mismo con las familias, en ese cambio que vos estás impulsando, qué lugar, qué papel está tomando hoy la tecnología? Eh, Como cualquier otro protagonista del mundo en que vivimos, o sea, sin darle la demasiada importancia y sin hacer como muchas veces, a ver, esconder la basura bajo la alfombra, digamos. Si yo no estoy como docente capacitado para usar la tecnología, escondo la tecnología bajo la alfombra y hago de otra manera. No, nosotros pensamos siempre en que debemos de trabajar con apertura, con transparencia. Entonces el uso de la tecnología es tan transparente como el uso de la tecnología que los chicos hacen todos los días de ella. Redes sociales, bueno, no hace falta decirlo, pero bueno, ellos lo saben mucho más que nosotros y nos pueden dar cátedra en este sentido. Así que fue tan natural como de habilitar todos los espacios, brindarle lo que podíamos en conectividad y bueno, aprovecharlo y compartirlo con ellos, simplemente, sin tener una visión muy, digamos, preponderante y dejar más lugar a lo social, que en este caso la tecnología ha aportado muchísimo para la conexión especialmente entre los jóvenes, y esto de la difusión de muchas de las cuestiones que tienen que ver con la cultura tecnológica y cómo se mete la tecnología dentro de las sociedades. Así que simplemente lo dejamos correr y trabajamos con ellos junto con los estudiantes. No tenemos una visión tecnologizada de lo que es la educación. Y me quedó una cuestión con respecto a lo que decía Alejandro, que tenía que ver con la participación del Estado en la formación. Eh, Creo que hay una preocupación importante del Estado en la formación de los docentes y creo que ha incorporado un protagonista más que no lo hacía en la formación históricamente, por lo menos en la Argentina, que es la formación de los directivos. Creo que han entendido que la formación del directivo es fundamental para habilitar cambios que lleven a la transformación. Así que me parece que el Estado nacional y los estados provinciales han comenzado de alguna manera a crear alianzas, muchas de ellas con sectores empresarios, eh, eh, para que de alguna manera el rol que debe ocupar el directivo en este proceso sea digamos, el centro de la transformación educativa. Yo creo que el director es el que conoce el contexto, el que conoce cómo tiene en su cabeza formada la calidad educativa a la que quiere llegar, cómo habilita los espacios para que sea una verdadera inclusión socioeducativa este proceso de aprendizaje y que la obligatoriedad no sea simplemente un dicho, sino que se transforme en un hecho. Insisto, me parece que el rol del director en esto es fundamental y
me parece enhorabuena que los estados nacionales y provinciales empiecen a poner foco en eso. Ahí aprovecho para retomar una pregunta que nos hacía Luz Yesenia hace un ratico, que es cuáles recomendaciones podrían hacerse a esas entidades estatales, secretarías de educación, gobierno, ministerio de educación nacional y provincial, en el sentido de las relaciones que se pueden crear entre diferentes directivos de diferentes instituciones educativas. Yo creo que la educación es creo, a ver, no sé si creo tampoco, pero imagino una educación que no sea específicamente dictada, no sé, bajada desde un edificio como una escuela. Creo que el edificio escolar está muy bien como socializador, como igualador de oportunidades, pero también creo que el rol del Estado, en cuanto a políticas de Estado que tienen que ver con la educación, el rol de las empresas, especialmente con lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria, y el rol de las familias, constituyen, junto con obviamente toda la estructura educativa y del sistema escolar de cada país, constituye en sí esa escuela que tiene como foco un sujeto que es no un conjunto de estudiantes que va a una escuela, sino un sujeto individual, como decía, con su proyecto de vida, con su vocación y la necesidad que ayudemos a desarrollar esa vocación. Así que me parece que el rol del Estado no es un rol de alguna manera rector, sino que es un rol, debería ser por lo menos un rol habilitador para que las escuelas, con sus directivos y sus docentes y sus estudiantes, tengan cierta autonomía para trabajar sobre sus propias necesidades y no las necesidades de los estados. A lo mejor suena algo liberador esto, pero bueno, creo que una escuela que no forma sujetos de cambio simplemente forma parte de una etapa del mercado y que si la escuela no lo hace, el mercado lo va a hacer y a veces si tenemos estudiantes de bajos recursos, cuando terminen especialmente cuando terminen la secundaria, no habrá nadie que se encargue de volverlos o de continuar este proceso de aprendizaje y de liberación en cuanto a un montón de cuestiones. No sé si soy muy filosófico en esto, eh, eh, pero a ver si se entiende. Eh, si nosotros esperamos que el Estado eh, llegue a cada una de las escuelas y a cada uno de nuestros estudiantes, lo único que vamos a hacer es que el mercado se apodere de ellos. Leo un comentario que nos escribió aquí Luz Yesenia. Dice, qué maravilloso mensaje, trabajamos con seres humanos en un contexto particular y son sujetos de derecho. En esa medida creo que sintoniza mucho la posición que tenemos en los programas de formación de liderazgo directivo acá en Colombia, desde Empresarios por la Educación, con lo que usted nos está diciendo. Y yo quería retomar algo que mencionó, es la preocupación por la formación de los directivos. ¿Quién se encarga en su provincia de Santa Fe y en Argentina de hacer una formación específica para estos cargos directivos? A ver, en la Argentina existe lo que es el Instituto Nacional de Formación Docente, no está específicamente destinado a los directivos, sino a futuros docentes, a directivos. Es una plataforma de aprendizaje o de formación gratuita, accesible para todos, de manera virtual. Es muy personalizada en el sentido de que cada uno puede elegir el trayecto. Hay una flexibilidad en los trayectos. Eh, se trabaja mucho sobre lo que es la reflexión sobre la práctica, el aprendizaje colaborativo, hay también una evaluación formativa. Por otro lado, existe un programa que se llama Nuestra Escuela, que fue de alguna manera
a la que adhirieron distintas provincias de distintas maneras, algunos de una manera directa. Esta formación, nuestra escuela, también es una formación, pero está destinada a directivos, maestros, profesores que están en ejercicio. Se habla de una formación situada, en donde se trabajan en talleres, en círculos de equipos directivos, se realizan jornadas institucionales, ateneos, ponen una serie de instrumentos y de propuestas que permiten esta formación. En Santa Fe, este programa Nuestra Escuela tomó la forma y el nombre de Escuela Abierta. Anteriormente se realizaban 5 jornadas anuales, especialmente destinadas en un principio a esto de entender, si uno quiere, sobre calidad educativa, sobre la inclusión socioeducativa y sobre las escuelas como una institución social. Esos fueron los 3 pilares de la formación. Son formaciones que se realizan en algunos casos incluso con los mismos estudiantes. Este año ha bajado con otra, esta es la 5ª cohorte, 5º año, mejor dicho, que se está realizando en 2 cohortes, y de esos 3 pilares que se analizaron durante los primeros 3 años, pasamos ahora a trabajar con lectura, escritura, tertulias pedagógicas, tertulias literarias, y bueno, de eso se trata la formación. Es una formación también gratuita, que se realiza en las propias escuelas y que se realiza con agentes que están en este momento en ejercicio de la docencia. Y por otro lado, acá tiene que ver Educar 2050, junto en Santa Fe, junto y en alianza con la Universidad de San Andrés, con el Ministerio de Educación de la provincia y con la Fundación Nuevo Banco de Santa Fe, que era un banco público que ahora es un banco privado. Entre estas 4 instituciones han desarrollado sí, lo que en Santa Fe también para nuestra provincia, porque también lo hacen con otras provincias, se llamó Directores Líderes en Acción. Ya es el segundo año que se realiza. Yo participé de la primera cohorte del primer año, el año pasado. Realmente es una formación sobresaliente, no lo digo porque esté Laura ahí, pero bueno, realmente es muy, muy bien pensada, muy bien desarrollada, donde los directores, y en una primera etapa estuvieron también los supervisores de la provincia de Santa Fe, han sido muy, como digo, muy cuidados en lo personal como sujetos de aprendizaje, pero también en lo que tiene que ver en esto de la elaboración del plan de trabajo, de los docentes a cargo de cada uno de los espacios. Realmente una capacitación que duró casi todo el año, en primera etapa presencial y segunda etapa virtual, pero ya, más allá de eso, no hay proceso de formación de directores. Yo en este sentido quiero agregar alguna cosa que me parece que es fundamental para la formación de directores y que tiene que ver con esto de los sujetos de aprendizaje. Me parece que directores y docentes no deben ser formados de la misma manera para todas las escuelas. Hay escuelas de distintos contextos que necesitan formaciones diferentes. Entonces, me parece que, y que tiene que ver con esto que también planteaba vos, Alejandro, me parece que debemos repensar la universalidad de la educación y que debemos pensar mucho más en esos sujetos de derecho que son los que por los cuales estamos trabajando y por los cuales, como digo y repito, debemos estar acompañándolos en el desarrollo de un proyecto de vida y en su vocación. Ariel, en línea con lo que estás hablando, nosotros nos formamos, trabajamos, nos levantamos cada mañana, vamos todos los días a la escuela o tratamos de capacitarnos. ¿Para qué chicos nos estamos formando? ¿Para qué chicos nos estamos capacitando? ¿Es posible hoy identificar
¿Cuál es el niño de hoy? ¿Cuáles son cuando vos me decís la escuela trabaja mucho en sus vocaciones, en sus proyectos de vida, vos desde el campo, ¿no? Desde un ministerio, desde un lugar por ahí un poquito más alejado, vos desde la escuela, ¿cuál es el niño de hoy? ¿Qué espera? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué es lo que sueña? ¿Cómo los ves? Eh, yo veo a los adolescentes en este caso, porque nosotros trabajamos con adolescentes. eh, yo creo que nosotros estábamos trabajando con adolescentes sin rumbo, pero con escuelas y docentes sin rumbo. Me parece que a partir de los cambios y de esto de tratarlos a ellos como sujetos de derecho, de aprendizaje, me parece que va a comenzar un camino de que cada uno de nuestros adolescentes empiece a descubrir su vocación. Nosotros eh, descubrimos, si se quiere, que a partir del tercer año de estudios eh, se produce un cambio fundamental en ellos y que empiezan a descubrir quiénes son, qué es lo que les gusta. La secundaria siempre fue un momento de paso, o sea, saber que uno termina la secundaria y quiere terminarla porque es obligación desde hace varios años, para ir a la universidad y empezar a ser alguien. Y creo que, que la tarea de la educación secundaria es esto de descubrir quiénes son. Entonces digo, no sé con qué adolescente trabajamos, es una sorpresa. Precisamente el trabajo de la secundaria me parece que está en eso, en descubrir junto a ellos quiénes son, cuál es su verdadera vocación, qué esperan para el día de mañana. Entonces no existe un sujeto de aprendizaje, por lo menos en la educación secundaria, sino que es un misterio, una caja de Pandora, bueno, y por eso debemos estar entusiasmados eh, por crear nuevos sujetos que cambien el mundo, si uno quiere. Ariel, estas instancias que estamos proponiendo junto con las demás organizaciones son momentos donde uno puede darle voz a todos sus pensamientos, a todos sus esfuerzos, a todos los proyectos y los sueños que uno tiene. A mí particularmente me gustaría que vos puedas aprovechar esta instancia de poner voz en todo tu trabajo y decir cuáles podrían ser unas propuestas que se les podría hacer a un ministerio, que se les podría hacer sí, a las instancias más donde toman las decisiones, desde tu lugar, ¿cuáles podrían ser unos buenos mecanismos para que la cosa empiece a cambiar, a funcionar o a mejorarse en lo que ya esté caminando, ¿no? No, yo insisto que aquí hay una sola, a ver, medida, decisión, si se quiere, política, educativa, y es la de otorgarle autonomía a las escuelas. Creo que la autonomía permite libertad, permite el trabajar en el contexto en el que está inmersa la escuela, trabajar con las familias, de otra manera que no es la de simplemente la simple enunciación de políticas educativas que permiten crear sujetos de derecho. No, eh, la autonomía va mucho más allá de eso y permite precisamente ir al centro del sistema educativo que es el estudiante. Ese sujeto, esa persona, no puede ser incluida en políticas de Estado escritas. Tienen que ser incluidas en decisiones de política de Estado que le permitan a las escuelas tener su autonomía, para diseñar sus currículos, para trabajar en formatos de aprendizaje, liberadores. Bueno, de eso se trata. Me parece que no se trata de grandes y rimbombantes decisiones, sino de la sencillez de entender al sujeto como de derecho, no como una enunciación, sino como un individuo con identidad, con sueños, con esperanza, como digo siempre, que pueda ocupar un lugar en la sociedad y no ser simplemente un títere de los mercados y, y que pueda tener este sentido que tiene que ver con la autonomía de liberación y de poder pensar
lo que quiera, respetando al otro y los pensamientos del otro. Bueno, creo que la autonomía va a permitir esas cuestiones que no pueden estar escritas. No sé si responde Pues a mí o era lo que quería escuchar. Bueno, yo lo único que me había quedado como para consultarte, Ariel, estamos en una sociedad, así bien atravesada por la tecnología, como te comenté anteriormente, también lamentablemente atravesada por la violencia en muchos aspectos, en muchos lugares. Lamentablemente, y creo que la escuela, los directivos, los docentes somos muy importantes a la hora de que eso empieza a cambiar, tanto con las familias, en combinación con las familias, desde el Estado también, pero ¿cómo desde de la mirada de un directivo, cómo trabajas con eso? ¿Cómo lo intentás mejorar? ¿Cómo intentás que los chicos puedan vivir, pensar en una sociedad diferente? Eh, Tiene que ver con la tecnología. Yo digo que necesitamos un modelo de educación app, de la aplicación móvil, un modelo de educación app. Las apps hoy, todos los días abrimos el celular y vemos que se está actualizando alguna. Ayer se actualizó, hoy se actualizó, mañana se actualiza. Creo que la educación debe ser una educación app. Esta educación app lo que permite es saber que los errores se pueden corregir y que eso no es ningún problema para nadie y que debemos estar mejorando todos los días. Tiene que ver también con la transparencia y con esto de un aprendizaje colaborativo. Si todos los actores nos conocemos y somos transparentes, creo que la violencia empezaría a desaparecer. De hecho, nosotros hace 8 años que no tenemos actos de violencia en la escuela, de ningún tipo. Los chicos trabajan, más allá de sus condiciones sociales, trabajan en equipo, cumpliendo sus roles, y no hay ningún problema. Me parece que, vuelvo a decirlo, estos aspectos de los que estuvimos hablando constituyen, si se quiere, una educación liberadora. Así que si nos liberamos de un montón de prejuicios, creo que podemos hacer una sociedad mucho mejor, en base al entendimiento y el respeto por los otros. Eh, digamos, una educación app con un montón, una velocidad de cambios vertiginosa, y también con una práctica que debemos tener permanentemente, que tiene que ver con esto de la retroalimentación, del feedback y la documentación como parte de nuevos aprendizajes. Me parece que la escuela que yo sueño es una escuela esta liberadora, donde la habilitación de la palabra con el respeto es moneda corriente, y donde la experiencia y la documentación de la experiencia forma parte de nuevos aprendizajes. Me parece que esa es la cuestión educativa en este momento, y eso solo se puede lograr con autonomía. Yo creo muy importante resaltar la dimensión de liderazgo distribuido de la que también nos ha hablado Ariel, de cómo hacer que cada persona, cada actor del entorno educativo, de la práctica pedagógica, se empodere y tenga su participación en el liderazgo y en la gestión del proceso pedagógico. Nuevamente agradezco a Ariel por su disposición, a Laura por habernos convocado desde Educar 2050 y a Claudia por estar aquí escuchándonos desde Guatemala. Y les digo que hasta una próxima conversación en línea de la Red de Liderazgo Educativo. Muchas gracias.